Maisa Jacopa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Agar Almanza. Iván Arancibia. Paul Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lito Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Barrón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. María Lourdes Barrón. Buenas tardes. Enzo Benavides. Nicole Berríos. Presente, doctor. Gilda Bolívar. Presente, doctor. Maya Bustamante. Ailín Calderón. Orlando Castro. Presente, doctor. Eva Chávez. Raquel Chuca. Mabet Copa. Saida Presente, Cruz. doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Saida Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rolando Cruz. Mariela Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Gino Diverno. Presente, doctor. Luis Fernando Donaire. Laura Encinas. Presente, doctor. Gabriel Escobar. Presente, doctor. Adriana España. Jimena Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Johnny Andrés Flores. Reina Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Noelia Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Raiza Guerrero. Diana Hinojosa. Presente, doctor. Cristian Guaita. Eloy Jesús. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivanet Yankee. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Efraín Mamani. Guido Mendieta. Ana Beatriz Mogro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Soledad Mollo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ever José Ortiz. Presente, doctor. Araceli Otondo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Valeria Peñafiel. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Pablo Manuel Quevedo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Janina Quispe. Giselle Rocha. Juan Manuel Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Sainz. Doctor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Noelia Salgueiro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Beatriz Salinas. Ariadna Sabanés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Sandoval. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mauricio Sandoval. Cristian Silva. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Sousa. Sol Mariana Tango. Presente, doctor. Lisbeth Tolava. Sergio David Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Sven Vargas. Presente, doctor. Araceli Vargas. Luis Marcelo Vázquez. Ana Ruth Velázquez. Presente, doctor. Graciela Vélez. Presente, doctor. Buenas tardes. Jessica Yucra.
Romina Zelaya. Presente, doctor. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces. Recuerden que la última parte habíamos hablado ya sobre la elección de la mamá que tenía del parto y ciertas características que se ponía como lineamientos y requisitos para la atención del parto. Evidentemente, en ese contexto, para hacerlo más universal, para hacer más humanizado el parto y, por supuesto, más universal para todos, es que se ha diseñado una serie de requisitos que deben cumplirse en todas las maternidades y en todo lugar donde se asciende el parto y que son recomendaciones internacionales firmadas por todos los países para el desarrollo en su trabajo profesional sobre el parto. Primero, que evidentemente las mujeres que van a tener a luz pues tengan derecho a tener la privacidad que ellos necesiten en la atención de su parto, vale decir, si ellas desean que solamente ingresen en la sala de parto, básicamente el papá o la mamá, etcétera, pues tienen todo el derecho de hacerlo. Si ve la mujer que hay muchas personas en la sala de parto, puede pedir que por favor le permitan a ver la gente solo necesaria para poder tener a su bebé. Recordemos todos que en realidad la finalidad última del parto es evidentemente el bienestar del binomio madre-niño y todos los proveedores de salud tenemos que procurar que eso se cumpla, ¿no es cierto?, por el bien de a quienes nos debemos, que son las mamás y los niños. Luego, tiene que haber una buena comunicación entre el personal de salud y la embarazada en el proceso del trabajo de parto y el parto mismo. A veces las mamás nos preguntan y nos dicen algo o quieren tener un apoyo del médico que le oriente, que le permita comunicarse y obviamente el personal de salud debe fortalecer aquello. No es extraño ver que algún personal de salud no responde a las preguntas de la madre porque simplemente está muy abocado a la atención misma, pero parte de esa atención misma entonces es justamente la comunicación que la mamá necesita por parte de la persona que le está atendiendo, el profesional que la atiende para su propio bienestar. Las decisiones sobre el proceso de manejo del dolor es muy importante que también las tome la mamá. O sea, vale decir, si la madre siente que le está doliendo demasiado, pues ella puede elegir alguna medida, ¿no es cierto?, sobre el poder aliviarse del dolor. ¿Cuál podría ser esta? ¿Alguien tiene alguna idea? Digamos, tienen ustedes una mamá que está en trabajo de parto y les dice, ya no aguanto, doctor o doctorita, ayúdenme por favor a calmar el dolor que siento. ¿Tienen idea de qué se puede hacer? Generalmente el dolor no se calma, doctor, pero podríamos ayudarle con las respiraciones, indicándole cómo puede respirar. Ya, de acuerdo, utilizar alguna técnica que le permita un poquito relajarse un poco más, ¿verdad? Sin embargo, sí hay terapias para el dolor. Por ejemplo, la anestesia epidural. O sea, si la mujer está muy adolorida, se le puede ofertar. Ustedes como profesionales en salud le pueden decir, mire señora, hay un procedimiento que es colocarle una anestesia epidural para que usted no sienta esta sensación dolorosa del parto mismo. Entonces, si la mamá les dice, sí, por favor, colóqueme, pues ustedes colocarán la anestesia epidural para que la mamá tenga un parto sin dolor. Es algo que se utiliza comúnmente. Muchas de ustedes, las compañeras que están aquí presentes, seguramente elegirán en el momento del parto un parto sin dolor, ¿no es cierto? Pedirán al obstetra, le dirán, doctor, disculpe, pero quiero tener un parto con el menor dolor posible, estoy muy sensible, muy susceptible, me gustaría tener un parto sin dolor. Y evidentemente lo que va a hacer el obstetra es indicarle una colocación de una anestesia epidural para que ustedes puedan tener un parto más aliviado, igual a las esposas de los compañeros aquí presentes, seguramente así también se va a hacer, ¿verdad? ¿Han oído hablar de esto? ¿Les han comentado los obstetras al respecto? Sí, doctor, nos dijeron pero que con analgésicos, AINES no calmaba. Claro, entonces esa técnica es la más recomendada, ¿no es cierto? O sea, va a decir la anestesia epidural para las mujeres. Usted mira, doctor, no pierde el deseo de pujar. Inicialmente la mujer, como no siente nada abajo, pues evidentemente no sabe cuándo está y generalmente la guía el obstetra.
dice, ahora señora, ya se está poniendo duro, empiece a pujar. Entonces la mujer aprende a pujar, aunque no sienta la sensación dolorosa, ni sienta la contractura uterina. Entonces ella ya sabe, le ha dicho el obstetra, entonces ya empieza a pujar para lograr descender el bebé. No pierde la fuerza del pujo la mujer, solo pierde la sensación de que ya le toca pujar. ¿Se dan cuenta? El pujo lo desarrolla normalmente, solo que necesita la orientación del obstetra en ese proceso. Usted mira ahí cómo es eso. Lo que pasa es que se le pone la anestesia y se deja el catéter en el espacio epidural. Y evidentemente se le va poniendo un poquito goteo a medida que va a ir pasando el efecto para que la mamá logre una mejor analgesia. Esa es la forma de hacerlo. Luego es necesario informar a la paciente que la etapa latente del parto va a variar de una mujer a otra. O sea, muchas veces tanto el obstetra como el personal de salud quiere que ya pase esta etapa y rápidamente hace lo posible para que la mujer empiece de una vez ya a tener adelante, colocándole inclusive oxitocina, ¿no es cierto? Lo cual, por supuesto, está totalmente contraindicada. Recuerden que la etapa latente del parto es muy variable. Conocen, ¿verdad? La etapa latente del parto, ya lo han hablado seguramente la obstetricia, ¿sí? Sí, doctor, es diferente. Muy bien. Tanto en primerizas. ¿Cuál es la etapa latente? Es diferente en las primerizas y en las múltiples. Claro, pero ¿cuál es la etapa? Siempre hay un concepto de etapa latente. ¿Cuál es? La etapa latente es cuando la dilatación es menos de 5, tenemos que ver. Por esto es cuando empieza el dolor hasta la dilatación de 5, ¿no es cierto? Vale decir, empieza a sentir la mujer la contracción uterina, ustedes notan que está con una dilatación de 2 al momento de ingresar a la maternidad, ¿no es cierto? Entonces ya saben que se encuentra en una etapa latente y desde luego esa etapa puede variar mucho, ¿no es cierto? De cada mujer. En multíparas puede ser muy variable, en las mismas primíparas puede ser muy variable, hay unas que tienen una etapa latente muy corta, siendo su primer bebé, otras tienen una etapa en su primer bebé latente muy larga, pues es muy variable dependiendo de la mujer. Y la etapa activa es aquella donde ya se presenta la dilatación uterina de más de 5 y desde luego existe ya un mayor borramiento, un 50 o más del borramiento. Y esta etapa puede durar largo tiempo también, inclusive 12 horas en las primíparas y hasta 10 horas en las multíparas. O sea, la etapa de dilatación también es variable y obviamente cada mujer tiene una característica diferente en esta etapa del periodo periodo activo del parto. Por lo tanto, el que esté en una fase activa, por eso les decía en la primera clase, en la clase anterior, que aquel concepto de 1 centímetro por hora no es realmente cierto. Si ustedes calculan las 12 horas en la etapa activa, puede durar hasta 2 horas 1 centímetro de dilatación en una mujer. Sin embargo, esto no significa que hay una normalidad y que ustedes ya tengan que poseer oxitocina para lograr una dilatación más rápida. No es algo que esté recomendado. ¿De acuerdo? Entonces ya saben, esa etapa también activa es muy variable en su espacio y su tiempo. Luego, obviamente, hay que reducir las intervenciones que no son, por supuesto, necesarias en el trabajo de parto, ¿no es cierto? Es aquello que les decía, de 1 centímetro por hora no es algo correcto y debemos directamente olvidarnos de ese concepto porque no nos va a permitir tener un adecuado manejo en el momento del parto mismo. Ahora, hay algunas intervenciones médicas que se utilizan para que el parto sea más rápido. Por ejemplo, el uso de la oxitocina, ¿no es cierto?, que es muy importante, o la indicación de una cesárea para que sea antes de tiempo el nacimiento del bebé, ¿verdad? Por lo tanto, estas intervenciones no son recomendables para una gestante, antes especialmente de dilatación de 5, salvo que exista obviamente alguna complicación. Digamos, ustedes tienen una gestante en dilatación de 3, ¿verdad? Y resulta que el niño está ya empezando un sufrimiento fetal. Saben que de aquí en adelante va a tener mucho tiempo de duración, entonces ustedes dirán, no hay un riesgo del bebé de sufrimiento, está ya sufriendo, puede asfixiarse más porque nos falta todavía mucho, entonces tal vez la vía más adecuada sea una cesárea, ¿no es cierto? O tal vez en otras circunstancias dirán, no, yo necesito apurarme porque las cosas no están marchando bien, entonces indicaré realmente el uso de oxitocina para acelerar, pero son indicaciones médicas, complicaciones que el trabajo de parto
que ya ameritan el uso de estos medicamentos. La pelvimetría es un elemento que siempre se ha utilizado de rutina, inclusive en las salas de parto. Muchos quirófanos o muchas salas de parto tienen el instrumento para medir el diámetro de la pelvis de la mujer en la misma sala de parto, pero se ha recomendado que esto no es necesario en embarazadas sanas que se encuentran ya en trabajo de parto. Ahora bien, la evaluación del bienestar fetal es siempre una inquietud en el médico, ¿no es cierto? Siempre trata de ver cómo está la evaluación de este trabajo de parto, cómo está el latido cardíaco fetal, ¿no es cierto? Y evidentemente este proceso de evaluación es necesario ir haciéndolo al bebé. Indicar la auscultación del latido cardíaco fetal es muy importante, ¿de acuerdo? Evidentemente el hacer ya un registro de la actividad cardíaca del feto, esto no parece ser un elemento necesario en un manejo rutinario de un parto. El que ustedes vayan oyendo con un Doppler o con un Pinar, en resumen, en un trabajo de parto, cómo está el latido cardíaco, es muy útil, es recomendable, inclusive el Doppler mucho más indicado porque la mamá también puede de esa manera percibir el latido cardíaco de su niño. Pero ya colocarle un monitor cardíaco fetal realmente no parece ser un elemento necesario en un trabajo de parto normal. El rasurar a la mamá que está en trabajo de parto es un elemento que se ha usado durante mucho tiempo en todas las gestantes que están ya en trabajo de parto. Sin embargo, se ha visto que no es recomendable, no es adecuado para la mujer, y lo que sí se recomienda es que haya algún sistema, por supuesto, de limpieza. Habitualmente en esta área, en la zona genital, se le limpia con agua. Ustedes lo van a ver en la sala de parto, siempre con agua estéril. Se le va limpiando a la mujer permanentemente. Ahí se tiene una palangana llena de agua estéril donde vamos limpiando constantemente a la mujer, pero desde luego la utilización de clorhexidina, por ejemplo, no son recomendables. Asimismo, el uso, por ejemplo, de los enemas previos al nacimiento ya no son recomendables. Antes era una rutina, actualmente ya no se recomienda la aplicación de enemas. ¿Cuál creen que era la indicación de poner enemas? ¿Por qué se ponía enema a la mujer? ¿Para evitar los desgarros? No era para aquello. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Enema para qué? Para evitar que se haga caquita la madre. Claro, que defeque en el proceso del parto. Sí se recomendaba para evitar justamente que el parto se contamine con heces, porque la mujer en el proceso de pujar obviamente no discrimina si se está haciendo, si está solamente dilatando o se hace pis o se hace caca. Puja y se sale la caquita. O sea, todos nuestros partos actualmente están con deposiciones. O sea, cada vez que puja la mujer, se hace ese momento caquita. Es lo más natural. Cuando ustedes estén en atención de partos o ustedes estén teniendo a sus bebés, pues van a presentar defecación en el proceso de nacimiento de sus niños. Y para el médico es lo más natural, ¿no es cierto? Agarramos la pinza aro, ¿no es cierto?, envuelta en un algodoncito, y permanentemente vamos de delante hacia atrás limpiando el ano de la señora para retirar todas las deposiciones. Es lo que normalmente hacemos en un trabajo de parto. Ya no colocamos enema porque entendemos de que ese proceso es algo natural y que es natural que la mujer tanto orine como defeque en el proceso del parto mismo. Ahora bien, el tacto vaginal es recomendable en el trabajo de parto. En realidad no se debe hacer tan seguido. Es un elemento contaminante que daña inclusive a la mujer. Por lo tanto, en embarazos de bajo riesgo se recomienda que el tacto se haga con un intervalo de cada 4 horas, que no se haga constantemente, que haya un horario para realizar el tacto vaginal, obviamente para hacer el seguimiento de la dilatación, ¿verdad? Pero fíjense que se está proponiendo, y esta es una propuesta de todos los países, aceptadas, por supuesto, y reunidas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que reúne a todos nuestros países para aplicarlo a todas nuestras gestantes. El alivio del dolor ya lo habíamos hablado. La analgesia epidural es muy importante, está indicada durante el trabajo de parto, y los opiáceos parenterales también pueden ser usados si lo desea así la mamá.
Si no desean Valeria nos decía, doctor, no hay otros elementos. Sí hay otros, como ve usted, el uso del fentanilo, la dimorfina, varios que son útiles y sí les calman a las mamás, pero obviamente depende de la mamá. Si la mamá quiere tener ese tipo de analgesia, por supuesto debemos estar listos para ofertársela. Mira, doctor, en el hospital ginecobstétrico, ¿hay forma de darle un parto sin dolor actualmente a la mujer? Sí. O sea, tenemos tanto los anestesistas que están preparados para colocar la anestesia epidural cuando la mujer así lo solicita. O sea que sí es una prestación que está vigente actualmente en nuestro medio. Ahora bien, la técnica de relajación, lo que ya hace un momento hablábamos, es también adecuada. Por ejemplo, si la mamá pide tener, no sé, una música, un mayor silencio, sentarse un ratito a orar, hacer ejercicios de relajación muscular en las piernas, por ejemplo, les pide por favor hágame un masaje en las piernas, me he acostumbrado a eso y me va bien, me relaja, doctor, perfecto. O si nos dice póngame en la barriguita una compresa caliente, por favor, me va a ayudar, doctor, debemos tener lo suficiente como para aplicarle también a la mamá. O sea, la técnica de relajación que ella pida, debemos estar listos para proveérsela. Con bajo riesgo, obviamente pueden beber. Ustedes van a ver que, bueno, espero que ya no lo vean, pero hace algunos años lo habitual era que la mujer en trabajo de parto siempre nos decía, doctor, tengo mucha sed. Y cuando nosotros ahí atendiendo al bebé íbamos a traer un vasito, el obstetra nos decía, no, por favor, doctor, no debe tomar nada la mamá porque está contraindicada. Y nosotros discutíamos con el obstetra, pero le decíamos, ¿por qué va a estar contraindicada, doctor? ¿Cuál es el problema de que la mamá beba? Es más bien lo más natural que beba, ¿no? Pero ahora felizmente ya se ha arreglado y por supuesto las mujeres en bajo riesgo pueden tomar líquido tranquilamente. ¿Por qué no las de alto riesgo? Porque puede terminar en cesárea y obviamente estaría contraindicando la cesárea. Ahora, la amniotomía ha sido igualmente muy utilizada durante los periodos finales del trabajo de parto, ¿no es cierto? Vale decir, está ya dilatada, dilatación 6, decir, a ver, ya, rompamos bolsa, o le pongamos oxitocina y rompemos bolsa para que salga de una vez. Es una de las preocupaciones más marcadas, tal vez, en ese criterio de la obstetra que quiere que todo salga rápido, ¿no es cierto? Tal vez inclusive por el temor de que algo se complique. Y evidentemente es algo que no es recomendable, ¿de acuerdo? No es algo que deba hacerse durante el trabajo de parto. O sea, recuerden ustedes, el hacer una ruptura artificial de membranas no es recomendable en trabajos de parto normales. La movilidad de la mujer en el trabajo de parto también es recomendable. O sea, vale decir, una mamá que ya está casi faltándole poco, les dice, quiero caminar, doctor, quiero caminar. Y muchas veces van a escuchar ustedes, no, echada señora, no se levante, aquí ya está lista para tener al bebé. Pero ella quiere caminar, pues está en todo su derecho de caminar, puede hacerlo. Es más, puede tener a su bebé inclusive en posición vertical, ¿no es cierto? Cuando no hay riesgo con la mamá ni con el bebé, pues puede tenerla en posición vertical y estamos hablando ya inclusive antecitos del nacimiento, porque la mamá quiere dar a luz de pie. Por lo tanto, puede tranquilamente dar a luz de pie. Obviamente será asistida, ¿no es cierto? Estará ahí el personal de salud que va a detener al bebé, ¿no es cierto? Que lo va a sujetar, pero indudablemente está permitido a las distintas posiciones. En el área rural, ¿cómo creen que tienen las mamás sus partos? ¿En la cama? ¿Qué creen? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien ha visto un parto en el domicilio? Jóvenes, ¿han visto alguna vez un parto? Creo que te dan de cuclillas. Sí, lo más habitual es tener el parto de cuclillas. O sea, es muy difícil que una mujer tenga el parto en el área rural en la cama. Es rarísimo. O sea, normalmente se baja de la cama, se le extiende alguna frazada, una colchoneta debajo y la señora tiene de cuclillas el parto. El obstetra está adelante o el que está atendiendo el bebé está adelante recibiendo al bebé, pero la mamá está de cuclillas, ¿cierto? Para tener el parto. En muchas salas, nosotros hemos intentado hacerlo así en el gineco,
pero por muchos años he insistido mucho en ese aspecto de que el parto sea atendido en una sala ya más humanizada, que no sea la clásica mesa de parto, ¿no es cierto?, donde la mujer está semi-echada con las piernas encima, con dificultades, por supuesto, para que nazca, pero siempre hay mucha resistencia de la parte obstétrica. Yo espero que con el tiempo esto vaya cambiando, ya que algunos hospitales han cambiado sus estructuras en el mismo hospital para la atención de acuerdo a los deseos de la mamá de su parto. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna idea hasta aquí, alguna pregunta, algo que no haya quedado clara? Está todo claro, ¿verdad? Bueno, las mujeres en la fase expulsiva del trabajo de parto, ¿no es cierto?, deben ser alentadas y apoyadas para seguir el deseo de pujar. O sea, vale decir, quiero pujar, siga señora, puje, puje, por favor. No debemos presionarla excesivamente. A veces oímos todos que van gritando en unísono, puja señora, vamos, ya está por salir. Y la mujer ha dejado de tener la contracción. Entonces, más bien lo que debemos alentarle es que adquiera fuerza en ese periodo de calma para que ya en la siguiente contracción pueda descender un poquito más el bebé y realmente expulsar al niño, ¿no es cierto? Es muy importante que lo haga. Evidentemente, la orientación de la madre cuando ha recibido anestesia epidural es, por supuesto, muchas veces fundamental en ese deseo de pujar que necesita. Y recuerden ustedes, la mujer luego ya se orienta claramente de cuándo le toca pujar, ya no necesita que le diga a nadie nada y ella espontáneamente le hace. La episiotomía es algo muy utilizado, ¿no es cierto? El corte del periné de la mujer para ampliar un poquito la salida del bebé, y desde luego es algo que no se aconseja, está totalmente contraindicado, inclusive en los primeros partos. Lo que hay que hacer, por supuesto, es proteger el periné, pero no cortarlo, es lo más recomendable. Lo hemos vivido durante mucho tiempo en estas prácticas de evitar el corte de la zona vaginal en la mujer, y realmente con excelentes resultados, con una adecuada protección perineal. Obviamente no se produce desgarro y la mujer puede tener tranquilamente su bebé. Y la preparación para el parto mismo incluye estos elementos de relajación para que logre el periné resistir la dilatación que va a sufrir al salir la cabecita. Las compresas calientes pueden ser también un método adecuado. El masaje perineal, entre otras técnicas, pueden ayudar también a la mujer a evitar el trauma de un corte en la zona perineal. Oxitocina en forma rutinaria, cuando se va a dar a luz, es recomendable. ¿Qué les han comentado ustedes del uso de la oxitocina rutinaria para el alumbramiento? No, doctor, no es recomendable. Solamente se da en ocasiones que, por ejemplo, exista complicaciones o incluso es por goteo. Ya, Pero solo en las complicaciones, no en un parto normal. Muy bien, es importante recordar que en partos normales la oxitocina es recomendada para todas las mujeres. Para todas las mujeres en parto es recomendada. ¿Por qué? Mire usted, ¿por qué? O sea, nace el bebé, usted lo recibe, inmediatamente la enfermera carga la oxitocina, es más, sin decir nada, y les pregunta, doctora, ¿ya lo puedo poner? Siga adelante, licenciada. Y inmediatamente pone la oxitocina. Eso es lo recomendable. El manejo activo del parto actualmente está en la normativa de la Organización Mundial de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y, por supuesto, también de nuestras normas nacionales de atención del parto. Recuérdenlo, chicos, entiendo de que no les han dicho así, pero es la norma. O sea, que tienen que cambiar el concepto y aplicar aquello. Se pone oxitocina por vía intramuscular en la cara anteroexterna, tercio superior del muslo, ¿no ven? No en la nalga, sino en el muslo. No se olviden, el Doctor, concepto deben variar. Sí. Eso pero es para el puerperio, ¿verdad? O sea, para... Alumbramiento. Perdón, cierto, el alumbramiento, sí. El alumbramiento, ese es el alumbramiento. Cuando está naciendo, cuando ya ha nacido el bebé, inmediatamente después de eso viene el alumbramiento. Entonces ahí es donde deben colocar siempre, recuerden ustedes, la oxitocina 10 unidades internacionales por vía intramuscular en todos los embarazos. El cordón umbilical, cuando se corta, lo recomendable actualmente es el corte del cordón umbilical a partir del minuto.
3 minutos, me dirá usted. No, es a partir del minuto. Todo depende de qué, de que deje de latir. O sea, ustedes agarran el cordón umbilical y van contando. O sea, puede ser que al minuto siga latiendo muy bien y puede ser que a los 2 minutos siga con el latido. Entonces ustedes siguen esperando. Habitualmente se deja de percibir el latido después del minuto. Nunca se deja de percibir antes. Por lo tanto, en la norma está que por lo menos deben esperar 1 minuto. ¿No es cierto? Pero lo ideal es cortarlo cuando deje de latir. A veces lo hace al 1.5 minutos. Personalmente nunca he visto un cordón que haya latido 3 minutos. He visto que hasta 2 minutos dejan de latir. Hay niños que en 2 minutos recién para el latido y recién ahí se puede cortar. Pero la mayoría está entre el minuto a los 2 minutos. En ese interín van dejando de latir los cordones umbilicales. Ahora, la compresión o el ordeño del cordón umbilical es recomendable, es controversial. O sea, vale decir, lo que muchas veces se hace, deja de latir y uno presiona todo el cordón para ayudarle a que entre más sangre al bebé. No es algo que realmente esté en la normativa. Ustedes van a verlo en el gineco, o en la maternidad donde hagan la práctica y van el internado y van a ver que muchos ordeñan el cordón umbilical. Es muy controversial. Hay algunos que dicen que no es una práctica recomendable, por eso la OMS y la OPS no lo han incluido dentro de la normativa, el ordeño del cordón umbilical. La succión en el recién nacido de boca y nariz debe ser una rutina. ¿Qué dicen ustedes? Nace un niño, ¿debo succionar boca y nariz en ese orden o no? Solo en caso de que quizás esté sufriendo algún fallo, como por decir que exista una coriamnitis o incluso líquido amniótico verde o quizás algo así. Ya, en realidad, miren, es recomendable solo cuando hay secreciones nasales. O sea, cuando ustedes ven que el niño tiene mucha flema, entonces sí, deben succionar. Pero si el niño está llorando vigorosamente, no es necesario succionar. En líquidos amnióticos meconiales, que usted ya lo comentaba, Valeria, sí, se debe succionar también boca y nariz. Cuando el líquido es meconial, se debe succionar boca y nariz. En otras circunstancias, solo cuando el niño tenga mucha flema que no le permite respirar. O sea, en otras palabras, el concepto, la aspiración rutinaria a todos los recién nacidos, boca y nariz, no es recomendable. ¿De acuerdo? Solo en 2 circunstancias. Muchas secreciones, el niño tiene mucha flema que no le deja respirar, pues no, de hecho tienen que absorber, porque si no, no va a poder respirar, no está pudiendo respirar. O cuando el líquido amniótico es meconial. ¿De acuerdo? El contacto piel a piel en la madre y el recién nacido debe darse. ¿Qué creen ustedes? ¿Debe ocurrir contacto piel a piel? Sí, doctor. Sí, doctor. Inicia el parto, sí tenemos que colocarlo en el vientre materno. Claro, el hecho de estar en contacto piel a piel es una recomendación formal. Es más, se recomienda que por lo menos esté así en contacto piel a piel durante 1 hora en contacto piel a piel en sala de parto. Usted mira, y si se las deja ahí, si se la deja en sala de parto, se la cambia, por supuesto, de mesita a una camillita donde ella está echada más cómodamente y al lado se le pone a su bebé y se quedan los dos en contacto piel a piel para luego de la hora recién proceder a hacer lo rutinario, pesarle, ponerle la vitamina K, etc. Se hace después de 24 horas. ¿El baño, creen ustedes que es recomendable para un recién nacido? ¿Es recomendable bañar a los recién nacidos? ¿Qué dice? Usted dijo, doctor, que a principio de clase que sí se le podía bañar incluso a los 2 días. Ya. ¿Qué dice Sol Mariana? Algo también iba a decir. Que sí se les baña, doctor. Ya, correcto. El baño está indicado a partir de las 24 horas de vida. Ustedes van a ver, yo los veo todos los días en mi consultorio, recién nacidos, tienen 15 días, y digo, ¿cómo le ha ido con el baño, señora? No le he bañado, doctor. ¿Cómo no le ha bañado? ¿Y por qué no le ha bañado? Yo ya asustado, ¿cómo no le va a bañar 15 días este pobre bebé? ¿Y por qué no le ha bañado, señora? No, es que en la maternidad me ha dicho que no le bañe.
que espera que caiga el cordón y no se cae. Ah, vaya, mire, señora, pues me deja usted anonadado, les digo, porque realmente el baño se hace después de las 24 horas. Imagínese usted, ya le tendría que haber bañado 14 veces hasta el día de hoy. ¿Y por qué, mire usted, cuál es la necesidad de bañar? Que así han visto ustedes que lo recomienda también la OMS, que este es lo he sacado, como ustedes han podido ver, de la misma publicación 2019 de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Está con sus puntos y todo. En realidad, esto se debe a que se ha visto que la caída del cordón se hace muy tardía e infecciosa cuando no se baña al niño por tanto tiempo. O sea, en otras palabras, se infecta la piel del niño y el cordón umbilical y cae muy tardíamente si no se baña. Y evidentemente lo veo, como les digo, a diario que no los bañan. ¿Y por qué no los bañan? Mira si hay esto ya publicado. Por desconocimiento, pues chicos, o sea, no todo el personal de salud lo conoce. Y siguen, inclusive los médicos, colegas pediatras, yo les voy escuchando constantemente a las mamás, me dicen, pero si el pediatra me ha dicho que no lo bañe, doctor, que cuando se cae el cordón umbilical. O sea que fíjense, es algo que ustedes lo van a vivir, pero ya saben que está como una norma para hacerlo, ¿no es cierto? Y es una norma actual, no es una norma anterior. Ahora, evidentemente un elemento importante es en qué momento cuánto va a durar el periodo expulsivo, cuánto podrá ser que dure. ¿Alguien tiene una idea? En las multíparas es rápido y en las primigestas dura hasta 2 horas. Y el periodo expulsivo. En realidad el periodo expulsivo puede llegar a durar expulsivo, porque ¿qué se entiende de periodo expulsivo? ¿Alguien me puede decir? Desde que la dilatación está completa, que sería los 10 centímetros, hasta que nace el niño. Hasta que nace. Fíjense, en primigestas puede llegar a durar hasta 3 horas y en multíparas 2 horas. O sea, es un periodo largo, porque ustedes van a escuchar, dice, ya está dilatada del todo, métala a sala de parto. Entonces, 2 horas puede ser que la mamá tenga que estar echada ahí, pues la han metido muy temprano, muy rápido. O sea, llegar a la dilatación completa no significa que ya van a nacer el bebé. Ahí significa simplemente que ya está en periodo expulsivo y que por lo tanto hay que esperar a que descienda el niño para que recién podamos subirla o que tenga el parto lo ideal donde ella quiere tenerlo, ¿no es cierto? Y ya está. Ahora, ¿dónde va normalmente la placenta? O sea, nace un bebé, ustedes están asistiendo el parto y ¿dónde van a enviar la placenta? ¿Dónde creen que va? ¿Alguien tiene alguna idea? Donde la mamá quiere que vaya. O sea, en nuestro medio hay muchas creencias con la placenta, ¿verdad? Se considera que es parte del bebé y por lo tanto habitualmente las mujeres entierran en sus casas las placentas de los niños. En el área rural le entierran generalmente cerca de donde vive, donde está viviendo el bebé, porque consideran que es parte del niño mismo y que debe estar lo más cerca posible del bebé. Entonces ahí entierran las placentas. Es todo un protocolo. Por lo tanto, cuando nazca o se produzca el alumbramiento, nazca el bebé y se produzca el alumbramiento, habitualmente preguntamos, señora, ¿quiere conservar la placenta o la desechamos? Entonces nos dirá la mayor parte, nos dice, no, ustedes dispongan, doctor. Allá, muy bien, listo, ya se la lleva para su eliminación, ¿verdad? Pero evidentemente es algo que siempre hay que tratar de preguntar a la mamá, porque puede ser que en nuestro medio tenga algunas creencias y se ve que en muchos otros países también existe así y que por lo tanto hay que considerar esa pregunta. Ahora, ¿la antibioterapia en un parto normal debería hacerse? Por supuesto que no, no es recomendable en el posparto, no tiene ningún sentido hacer uso de una antibioterapia en un proceso como el parto, donde no hay por qué pensar de que la mujer va a tener algún problema, ¿no es cierto? ¿Qué debemos controlar cuando estamos ya en el posparto? La mujer ya ha logrado tener a su bebé, ya terminó todo, llega a la sala. ¿Qué debemos controlar? Ustedes como residentes o internos, ¿qué van a vigilar de la mamá? Obviamente la frecuencia cardíaca, ¿verdad? La van a ir a controlar. La presión arterial, por ejemplo, en el hospital gineco-obstétrico, se recomienda en el posparto cada
2 horas durante las primeras 12 horas posparto. Se les van a exigir que van a tomar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura, midan la altura uterina, vean que haya la contractura uterina suficiente, ¿no es cierto? La contracción de seguridad. Vean cómo está la hemorragia vaginal, si se está presentando, y eso deben vigilar a todas las mujeres. Y lo recomendable es que exista por lo menos un periodo de internación no menor a 24 horas en partos normales. O sea, vale decir, una mujer que tenga su bebé hoy a las 6 de la tarde puede irse mañana a las 6 de la tarde o 7 de la noche, pero no puede irse mañana en la mañana, porque se recomienda que esté 24 horas. En la parte tanto obstétrica como neonatal, para nosotros es un elemento esencial en la atención del niño. ¿De acuerdo? Deben recordar. Espero que todas estas normativas ustedes puedan seguirlas en los partos. Yo he tenido la suerte de poder asistir siempre en partos en todas las maternidades de Sucre, tanto el Hospital Jaime Mendoza, el Hospital de la Jastambo, el Hospital Universitario, el Hospital Ginecobstétrico, en todas las clínicas privadas también, y realmente hay manejos muy discrecionales del parto. No se conoce bien, o si bien puede ser que se conozca estas normativas, no se las siguen a todas, lamentablemente. De ahí por ello es importante decírselos para que ustedes también las tomen en cuenta y comenten con el personal de salud por qué no se está aplicando esta normativa. Es decir, doctora, he visto que, no sé, que al haber un periodo expulsivo de 1 hora, usted ya le ha puesto algo o ha procurado o ha usado forceps para extraer al bebé. ¿Por qué? ¿Por qué 1 hora? Entonces seguramente le dirá, bueno, no sé, porque es mucho tiempo. Entonces ahí podrán comentar, ¿no es cierto? Por supuesto, con prudencia, porque entiendo que uno como interno a veces no puede decir muchas cosas, pero siempre le permite reflexionar al médico, decir, sí, tal vez realmente me ha apurado demasiado por los nervios de que de una vez salga el bebé y realmente no debería haber sido así, ¿no? Entonces todo esto tómenlo en cuenta para su ejercicio profesional, que como ya saben, va a ser en poco tiempo. Ahora bien, cuando nos encontramos ya con el bebé, ¿cómo lo atendemos? Es la duda, ¿no es cierto? Muchos de ustedes recordarán esta hojita, ¿verdad? Que está en el continuo del curso de la vida y que se llama, el documento se llama Ayudando a respirar a los bebés, un método que se utiliza en el primer nivel de atención para la atención de los niños. Está en nuestra normativa, es la forma de atenderlos habitualmente. Obviamente este método, que es muy importante, todos lo hemos llevado en la práctica, no va a tener un seguimiento tan estricto en los distintos niveles de atención que ustedes tengan, ¿no es cierto? Va a haber, por ejemplo, en el gineco, esto no va a ser seguido, esto no van a hacer. Lo que tienen que hacer es esto otro que están viendo aquí, que es la norma de reanimación neonatal de la 8ª edición. Esta ya no es ni siquiera la 7ª, esta ya es la 8ª edición, donde ya se va un poquito modificando las formas de atención en los terceros niveles de atención. Pero la atención en el segundo y primer nivel de atención se fundamenta en esto que estamos viendo en la imagen. Sin embargo, realmente ya no nos queda mucho tiempo para terminar esta hoja, que si empezamos tenemos que terminarla, o sea que voy a parar aquí de nuestra clase, preguntándoles si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Tienen alguna duda? Doctor, ¿de dónde dijo que era el segundo cuadro que nos mostró? ¿Esta? Espéreme, este que me dice usted aquí, ¿este? Sí, sí, ese. Esta es la 8ª edición de reanimación neonatal. Está ya publicada hace más o menos un mes, lo ha sacado hace un mes ya la Academia Americana de Pediatría, y probablemente cuando empiecen ustedes ya sus prácticas en el Hospital Ginecobstétrico, en internado, esto ya se empiece a utilizar como normativa. Tiene algunas variaciones muy leves en relación a la 7ª, pero desde luego las vamos a analizar el día viernes. Las vamos a ver, las vamos a leer. Ustedes ya recordarán seguramente la 7ª. Mira, doctor, aquí esto ha variado, esto ya no lo tomamos en cuenta, esto ahora se está haciendo así. Sí, esta es la última edición. Desde hace un mes la edición todavía está en castellano,
pero las tablas las han extractado ya en castellano, o sea, el flujograma ya está en castellano. ¿Alguna duda más que tenga? ¿Alguna pregunta? Esta es la 8ª edición. ¿Nada más? Doctor. Dígame. Tienen 2 preguntas. Primero fue, creo que Valeria, y luego fue Pablo Manuel, ¿verdad? Adelante, Valeria. Sí, doctor. En caso de la episiotomía, si no se tiene que realizar y hay riesgo de desgarro, ¿qué tendríamos que hacer? Protección intensa del perine. O sea, te tiene que protegerlo. O sea, no hay por qué se desgarre la mujer. No tiene por qué hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si es que hay riesgos de desgarro, es que no ha protegido bien. O sea, ese es el motivo por el que hay un desgarro. No se está protegiendo bien el perine. Recuerden que en pleno periodo expulsivo, una mano tiene que estar en la zona perineal, ¿no es cierto?, cuidando de que la dilatación no sea tan extensa y orientando con la otra mano la progresión de la cabecita. Cuando ya está por salir, está saliendo el occipucio, ¿no es cierto?, usted va a tratar de meter el perineo hacia adentro, ayudándole a que pase ese periodo, porque el periodo de mayor riesgo es cuando está ahí la cabeza, ¿no es cierto?, ha llegado aquí y aquí, que es la parte más prominente, es cuando ahí existe el mayor riesgo y es una pequeña partecita que usted ayudará a pasar. Le ayuda a pasar aquello y listo, ya está, salió todo. Ya no hay ningún problema. Es para evitar eso que muchos obstetras directamente ya le cortan. Dicen, no, qué protección y qué 8/8, cortemos, listo. Ya está, y no, pues no es lo recomendable. Y doctor, en caso de que, por ejemplo, estaríamos en el área rural y la madre no acudió a sus controles y se presenta una macrosomía fetal, entonces ahí sí podríamos realizar la episiotomía. Sí, es una cabeza muy grande y usted ve que no va a poder salir y evidentemente va a haber ahí un desgarro y es imposible de parar. La mamá nunca hizo ningún control y no hizo una fisioterapia, no hizo ejercicios. Usted ha intentado con calor local, con compresa, con masaje perineal y ve que no, esto está muy duro y la cabeza enorme, pues no le queda otra que hacer una episiotomía. Pero que le quede el concepto claro y de ahí la insistencia que es recomendable. Lo primero que tiene que pensar es no cortar. Y le insisto esto, Valeria, igual que a todos, porque es lo primero que van a querer hacer los obstetras. Y no, primigesta, vamos a cortar, esto no funciona. Pero no, doctor, está amplio, mire, se dilata bien, no pasa nada. Si lo protegemos, allá, a ver, vamos a intentar. Listo, pero si se rompe, tú vas a suturar. Listo, ya, muy bien. ¿No ve? Entonces no hay por qué pensar así. ¿De acuerdo? Pero sí, evidentemente hay algunas circunstancias en que se hace. Está bien, doctor. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tenía una pregunta? Creo, ¿quién era? ¿Pablo Manuel? No sé quién, no pude ver. Sí, doctor. Disculpe, yo tenía una duda, pero respecto a otro tema que era sobre asma, doctor, por favor. Dígame, no hay ningún problema. Tenía la duda de cuando llega un paciente con crisis asmática, le debemos dar la oxigenación siempre y cuando el paciente tenga una saturación de oxígeno menor al 90%, o, por ejemplo, llega un paciente que tenga una clasificación leve o moderada y igual le tenemos que dar el oxígeno, o es directamente relacionada a la saturación. Mire, no necesariamente. Recuerde, usted puede utilizar oxigenoterapia en varias circunstancias. La saturación baja, claro, desde luego es una indicación de oxigenoterapia, pero también recuerde, puede haber saturación normal, pero con gran dificultad respiratoria. Puede tener un niño que tiene una gran dificultad respiratoria, retracción intercostal, subcostal, aleteo nasal, sibilancias inspiratorias y expiratorias, directamente le va a dar oxigenoterapia. O si encuentra el niño con una frecuencia respiratoria de más de 70, no dude en darle oxigenoterapia. Ese niño no está nada bien. O sea, siempre valore al paciente. Desde luego, la normativa es muy clara, ¿no? Leve, moderada, o sea, primer estadio, segundo estadio, no necesita nebulización directa si es estadio 2 o inhalación, ¿no es cierto?, en el estadio 1 y también en algunas circunstancias en el 2. Pero, desde luego, si usted lo ve muy comprometido, aunque no le haya puntuado para grave, y ve usted que está con, por ejemplo, con una taquimia de 80, no, esto no está bien, le doy oxígeno. ¿De acuerdo? Nadie le va a criticar a Pablo Manuel
porque es correcto. Usted ha tomado una decisión de oxigenoterapia basado en una evidencia en el paciente de la gran dificultad respiratoria que tenía. Está bien, doctor, muchas gracias. Tenía una duda más. Si es que nos llega un paciente con clasificación grave, usted nos decía que debemos ir administrando los fármacos gradualmente, ¿no? Pero en este caso, si el paciente es grave, podemos pasar directamente a administrarle salbutamol más bromuro y ipatropio nebulizado. Correcto, correcto, está en lo correcto. Es una crisis asmática. Por lo tanto, usted debe empezar a usar, y es grave. Por lo tanto, ya no solo le va a poder servir el salbutamol puro, va a tener que utilizarlo con el bromuro de ipatropio. Y por supuesto, además el corticoide, ¿verdad? O sea, tiene que ponerle corticoide inevitablemente. Y además el salbutamol y el bromuro preferentemente lo va a usar por vía nebulizada, no por vía inhalada. Está bien, doctor. Muchas gracias. Esas eran las No, dudas que tenía. de nada, un gusto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Dígame, María Lourdes. Sí. Sí. Sí, es que es recomendable. Acuérdense, en la normativa veíamos justamente que tanto el apego precoz significa que una vez que nazca se va a quedar con el bebé una hora, pero la lactancia materna inmediata, ambas están indicadas en las prácticas, en las buenas prácticas de parto humanizado. Son ambas, María Lourdes. Ambas están recomendadas. Usted cuando esté en el gineco, por ejemplo, lo que tiene que hacer es dejarlo a su bebé ahí donde está. Inmediatamente ha nacido, mientras está todavía esperando el alumbramiento, ya se le acerca al bebé al seno de la madre, estando ahí, todavía ni ha alumbrado la mamá, todavía están poniéndole el pinchazo de oxitocina, y ahí usted aprovecha que la mamá está atenta que le están pinchando para ponerle al pecho y decirle, que lacte, señor. Entonces, al succionar, la mamá se olvidó del pinchazo, ya ni siquiera se da cuenta que le han pinchado algo. Entonces, sí, es muy importante. Bien que lo puntualiza, hay que recalcarlo. Lactancia materna y apego precoz siempre van juntos. De nada, María Lourdes. No hay dudas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ha sido un gusto entonces compartir este tema en mi criterio tan importante. A mí me encanta este tema porque es muy preventivo, muy útil para el recién nacido. Va generando niños más sanos y, por supuesto, más felices en nuestro país. Que les vaya muy bien y nos vemos entonces con la última partecita antes del examen, que por supuesto también va a estar incluido el examen, que es la atención del continuo, vale decir, ABAR, ayudando a respirar a los bebés, como también la reanimación en su 8ª edición, ¿verdad? Los pasos que vamos a seguir para el día viernes. Que les vaya muy bien, suerte, estudien, seguro veo que están leyendo, están repasando, me han preguntado cosas de asma, ya contento porque veo que ya están en las infecciones respiratorias bajas, en el tema de asma, falta la siguiente que es la tuberculosis, pero contento que esté yendo así. Que les vaya muy bien. Doctor, no se olvide subir esta presentación, por favor, al campus. Ya, creo que ya no está todavía en el campus. No, no está todavía, doctor. Ya, a ver, me voy a fijar, la voy a subir. Que les Gracias, vaya doctor. bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta Que luego, les vaya doctor. bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Que les vaya muy bien.